Bueno, entonces tenemos que analizar el siglo I y el siglo II en una hora y vamos a tratar de hacer mucha dinámica, porque si no, no vamos a llegar. Y la idea sería tratar de comprender qué sucedió en el siglo I antes de Cristo y a partir de ahí comenzar. Pero esto muchos ya lo escucharon en los videos, en los audios. Así que mucha gente me escucha de los audios. Con lo cual voy a hacer otra cosa. Voy a empezar del siglo III antes de Cristo, no del I. Para que algo que no escucharon en los audios lo tengan aquí. Porque si no, van a decir esto ya lo escuché 1000 veces en el audio. ¿Qué pasó? ¿Por qué me voy al siglo III antes de Cristo? En realidad me voy al siglo III antes de Cristo porque el judaísmo en el siglo III antes de Cristo era totalmente diferente del judaísmo que va a aparecer en el siglo II. Va a haber un cambio entre el III antes de Cristo y el II. ¿Cuál es el cambio? Que en el siglo II antes de Cristo van a aparecer los diferentes grupos de la época de Jesús. Es decir, saduceos, fariseos, esenios, celotes. Estos grupos que aparecen en el siglo II no existían en el siglo III. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedía en el judaísmo en el siglo III que va a dar lugar al problema del siglo II antes de Cristo y que va a dar lugar al cristianismo? Tratemos de comprender que el primer choque cultural que va a tener el mundo judío va a ser cuando Alejandro de Macedonia entre en Judea. En realidad no va a ser ningún choque militar porque nadie se opuso a que Alejandro Magno entre en Judea. Es decir, cayó todo el imperio persa en manos de Alejandro Magno en solamente 15 años. Más o menos entre el 337 a.C. a 322 a.C. Es decir, en 15 años, desde el 337 a.C. al 322, Alejandro de Macedonia conquistó todo el imperio persa y dentro del imperio persa, Judea. Ahora alguien va a preguntar, bueno, ¿y esto qué me interesa? Bueno, es muy importante esto. ¿Por qué motivo? Porque va a nacer el helenismo, va a nacer la influencia de Grecia sobre Judea y va a ser el primer golpe real que recibe el pueblo judío. Porque los demás golpes fueron militares y tuvieron diversas influencias, pero no la influencia del helenismo. Es decir, el helenismo realmente se declara de alguna manera el enemigo número uno de la cultura judía porque lo estaba arrasando todo. Es decir, todo el mundo se estaba volviendo helénico, el griego pasa a ser el idioma de todo este imperio, ex imperio persa, y lo más importante de Alejandro Magno para nuestra historia, para nuestra historia, es que funda Alejandría. Ven que tenía poco ego, ¿no? Le pone Alejandría a la ciudad que funda. Bueno, Alejandría se va a fundar con griegos y judíos. Va a ser una ciudad que no es egipcia. Está en Egipto, pero no es egipcia. Entonces, va a haber muchos judíos que van a ir hacia Alejandría en esta época. Y esto es muy importante porque 70 años después de esta conquista de Alejandro Magno y esta fundación de Alejandría, aquí, hacia el año 250 a.C., ya nadie sabía hebreo. Se había perdido absolutamente el hebreo entre los judíos de Alejandría y los judíos de Alejandría solamente sabían griego. Y como solamente sabían griego, aquí había un problema. Cuando iba la gente a la sinagoga no entendía nada. ¿Ok? Un poco como ahora, que tampoco entendemos nada, pero en general la gente sigue yendo. Tenemos un poco de masoquismo en el mundo judío, seguimos yendo aunque no entendemos. Bueno, en esa época la gente no sabía hebreo porque lo había perdido por el griego, y entonces aparece un meturgemán. Qué palabra difícil. Se los digo rápido, era el traductor de la Biblia, digamos, el texto de la Torá, alguien lo leía en hebreo, y alguien en voz alta lo traducía al griego porque ya nadie entendía nada. En esta situación de que nadie entiende ya el hebreo, se produce lo que se llama la traducción de la Biblia al griego, la Septuaginta, que fue para luego los rabinos un día de desgracia para el pueblo judío, porque con esa traducción empezaron los problemas teológicos. Es más, el cristianismo luego, basado en el texto de la Biblia griega, va a traer problemas teológicos. Es decir, problemas teológicos para el propio cristianismo. Les voy a dar nada más un caso para que entiendan el problema que aparece en la traducción. Un solo caso. En el texto de Isaías dice el Mesías va a venir de una mujer pura, alma. ¿Y cómo lo tradujeron al griego? Virgen. No dice el texto virgen, dice muchacha pura. Pura no quiere decir virgen. Por lo tanto, los griegos lo pasaron a virgen, y virgen en hebreo es betulá, no alma. Quiere decir que toda la cuestión del dogma de la virginidad es todo un problema de traducción. Por lo tanto, ¿tantos herejes hay en Uruguay que se ríen todos? Me preocupa, acá la Inquisición barrería a mucha gente aquí, cuidado. ¿Cómo se ríen todos? Más respeto, yo vengo de España y cuidado, Digo esto y la gente se asusta, acá no se asusta nadie. Yo la saludé, no, encantado.
porque saludé a los 4 menos a usted. Bueno, ¿se entiende esto? Tenemos la Biblia griega. La Biblia griega, la Septuaginta. Con problemas. ¿Problemas por qué? Porque en la Biblia griega no solamente este problema de traducción, que es bastante grave, sino que además casi todos los conceptos culturales del griego no son conceptos culturales del mundo judío. Es decir, se había transformado, en cierto modo, muchísima cantidad de conceptos. Después vamos a ver el problema de la fe, que en el cristianismo aparece como una división de fe y obras, mientras que en el judaísmo, emuná, como concepto de fe, es un concepto totalmente unido. Bueno, estos son problemas que después trajeron cola, porque el cristianismo se basó en el texto griego y no en el texto hebreo. Así que ahí tenemos un primer problema. El segundo problema va a aparecer en el año 190 a.C. Tengo que ir rápido porque si no la gente va a decir cómo va a llegar al final este hombre. 190 a.C. Igual tengo todo, como yo duermo acá en el Sheraton, yo no tengo problema, puedo seguir con la conferencia toda la noche. ¿No, Kevin? Tu papá no lo ve tan claro. Bueno, entonces, 190 a.C., Judea, que estaba en manos de Egipto, pasa ahora a estar en manos de Siria. Los grecos sirios conquistan Judea a los greco-egipcios. Son todos grecos, porque en realidad cuando murió Alejandro Magno se dividió su imperio entre los generales. ¿Ok? Se dice que Alejandro Magno no tuvo descendencia, nadie sabe, quizás tuvo, pero los mataron, y los generales se dividieron el poder de todo el imperio. Por lo tanto, los grecos sirios conquistaron Judea. Y a diferencia de los greco-egipcios, los greco-sirios eran muy duros y querían imponer la religión politeísta a Judea. Y como Judea no quería la religión politeísta, se levantaron la familia de los asmoneos, que ustedes conocen como la rebelión de los macabeos. La rebelión de los macabeos, 167 a.C. Se levantan contra los grecosirios porque los grecosirios quieren imponerles la religión pagana. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿O ya estamos perdiendo? ¿Esto qué es? ¿Un ataque antisemita? Ok, bueno. Entonces, los macabeos, 167 se rebelan y hay una lucha muy grande, hay una festividad muy famosa en el mundo judío, sobre todo famosa porque viene de Estados Unidos, entonces empezó la competencia entre Navidad y Hanukkah, ¿ok? Y esto se llama Hanukkah. Hanukkah se llama cuando los macabeos terminaron triunfando. Lo que no explican del triunfo es que hubo 25 años de guerra antes del triunfo, es decir, del 167 al 142. En el 142 a.C., los macabeos ganan la guerra, entran en Jerusalén, van a liberar y ustedes contentos, muchos judíos encienden las velas, todo festivo. Fue una masacre Hanukkah. De las velas nada. Ahora vamos a explicar la verdadera historia de Hanukkah. Cuando el ejército judío de los macabeos entró en Jerusalén, que ellos se iban a proclamar reyes de Judea. Los sacerdotes del templo de Jerusalén dijeron, ustedes no son reyes de Judea. No son reyes de Judea porque no descienden de David. Y para ser rey de Judea hay que venir de la tribu de Judá, de la dinastía de David. Y los macabeos dijeron, pero nosotros tenemos el ejército. Esa es la única diferencia. Así que el que no quiere, lo vamos a pasar a cuchillo. Y entró el ejército judío a matar a los sacerdotes judíos del templo. Eso es Hanukkah con las velitas. Fue una masacre, una locura terrible de sacerdotes muertos por el ejército judío que se oponían a que los macabeos sean reyes de Judea porque no eran de la dinastía de David. En el 142 a.C., los macabeos se proclaman reyes de Judea, aunque no son de la dinastía de David, pero la oposición de los sacerdotes que estaban en el templo de Jerusalén no fue totalmente exterminada, y esos sacerdotes que se salvaron de la matanza de los macabeos se fueron al desierto y crearon el movimiento de los esenios. Los esenios, en el Mar Muerto, son los descendientes de los verdaderos sacerdotes que estaban esperando a un Mesías descendiente de David, contra los macabeos. Y los sacerdotes corruptos que va a imponer los macabeos van a ser los saduceos.
que los saduceos se legitiman diciendo que vienen de Sadoc, del 1000 a.C., pero esos se legitiman. En realidad entonces los saduceos ya son los sacerdotes ilegítimos que ponen los macabeos, los legítimos que son los esenios se van y ahí empieza la división, en el siglo II a.C. Todo esto no está en los audios, por lo tanto lo estoy agregando, para que la gente esté feliz de hacer este viaje, porque dicen me podía quedar con internet tranquilo en vez de escuchar este tipo que vino a Montevideo. Ahora nacen los saduceos, nacen los esenios y empiezan a aparecer movimientos, llamémosles democráticos, la verdad de democracia había poca en esa época, pero bueno, llamemos de base popular, de maestros carismáticos que empiezan a interpretar la Torá. Y estos es el movimiento rabínico, aparecen los rabinos. Que los rabinos no son elegidos por otros rabinos, sino que son maestros que van apareciendo, pululan, carismáticos, que van de un lado a otro y que van interpretando la ley. Y estos que interpretan la ley van a ser los fundadores del movimiento de los fariseos. Los fariseos son entonces los que interpretan la ley. Señores, tenemos ya todos los grupos. Tenemos los saduceos del Templo de Jerusalén, que odiaban a los esenios y a los fariseos. Tenemos los fariseos como un movimiento de democratización de la hermenéutica, de la interpretación de los textos de la Torá, y tenemos los esenios, sin contar a todos los judíos que quedaron acá en Alejandría, más toda la diáspora, que eran los judíos helenistas, ¿ok? Los judíos de la diáspora. Así que aquí tendríamos que poner a los helenistas. ¿Hasta aquí cómo estamos? ¿Va bien usted? Bueno, usted va a ser mi termómetro ahora. Si la señora dice que va bien, yo sigo. Le preocupa a usted, ¿no? Bueno. Entonces llegamos al siglo I a.C. Siglo I a.C., ya tenemos todos los grupos. Saduceos corruptos. Ya ustedes quizás no entiendan lo que es la corrupción, porque después de 2000 años ya se perdió este término. Saduceos corruptos, fariseos, esenios. Dentro del movimiento de los fariseos, celotes. Celotes son los ultranacionalistas judíos que son como los artífices de la Guerra Santa, en realidad los celotes, porque ellos decían que había que matar a todo enemigo que ocupara Judea. Y luego los helenistas. En el año 67 a.C. hay una guerra civil en Judea. 2 pretendientes al trono, hijos de Salomé Alejandra, una reina de Judea, Hircano II y Aristóbulo II, luchan por el poder. Hay una guerra civil, hay 2 ejércitos judíos en guerra, tipo la guerra civil americana. Estos 2 ejércitos judíos se combaten entre sí, mueren miles de judíos combatiéndose entre ellos, 2 ejércitos totalmente divididos, pero nadie termina ganando la guerra. Entonces Hircano II llama a Roma. Porque si hacemos el análisis del mapa, ya Roma había conquistado a los grecos sirios. Por lo tanto, Roma delimitaba al norte con Judea. Hircano II llama a Roma, ¿y en quién estaba ahí arriba? Pompeyo. Y Pompeyo entra por derecho, legitimado porque el rey Hircano II lo llama. Quiere decir que para el derecho romano no hay ocupación. Hay llamado de un rey judío para intervenir sobre Judea. Los romanos entraron y no se fueron más, porque la legitimidad estaba dada por Hircano II. Aristóbulo II lo matan, se terminó, y ponen a Hircano II como rey de Judea. Rey de Judea Hircano II desde el menos 67 al menos 40, 27 años. Pero no murió en el menos 40. Roma se cansó, dijo, ¿para qué lo quiero? Entonces en el menos 40 lo encarceló y se terminó. En el menos 40, Roma ya puso a un títere absoluto como rey, que es Antípater. Este rey, en realidad, es Idumeo, porque los macabeos habían realizado una conversión forzosa. La única conversión forzosa de la historia judía salió un desastre, como todas las conversiones forzosas. Intentaron convertir a los idumeos forzosamente al judaísmo y este Antípater odiaba al pueblo judío. ¿Qué hizo Roma? Simple, vamos a poner de gobernante al que odia al pueblo judío, que es Antípater. Antípater fue solamente rey 3 años, del menos 40 al menos 37, y hijo de Antípater va a ser Herodes el Grande. Y aquí entramos en la historia. Esto fue la primera parte. Todavía no hay conferencia. Todo esto fue el desayuno.
Herodes el Grande, del menos 37 al menos 6. Rey de Judea, ilegítimo por todos lados, porque en realidad era hijo de Antípatra y Idumeo, puesto por Roma. Roma ya ocupaba este territorio. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una anécdota importante cuando Pompeyo entra en Jerusalén. Anécdota que tengo que contarla para que entiendan luego la relación con Roma. Cuando Pompeyo entra en Jerusalén, va al templo de Jerusalén, entra y pregunta, bueno, ¿cuál es el dios judío? Lo que hacía Roma en general era tomar al dios de algún sitio y lo ponía en el panteón. Entonces era como muy simple. Después la Iglesia Católica lo copió con el santoral. Es decir, empezaron a aparecer santos en diferentes pueblos para legitimar cada pueblo dentro del santoral. Es la misma estrategia, de alguna forma. Pero la idolatría hacía, los romanos decían, bueno, entramos en una tribu. ¿La tribu cuántos dioses tiene? Tenemos 3 dioses, venga, al panteón. Entonces Roma siempre juntaba dioses y los pueblos contentos porque sus dioses estaban en el panteón. Cuando Pompeyo entra en Jerusalén, dice, bueno, deme el dios judío, me lo llevo, lo pongo en el panteón. Los judíos dijeron, nuestro dios es invisible. Entonces Pompeyo dijo, ¿y cómo lo metemos en el panteón? No, en serio, lo pregunta Pompeyo, dice, acá tenemos un problema. ¿Cómo un dios invisible? Entonces Pompeyo declaró que el pueblo judío era ateo. La primera acusación de ateísmo en la historia es a los judíos que creían un dios invisible, porque dijeron, si es invisible no creen ningún dios, son ateos. Esta fue la primera acusación de ateísmo en la historia. Así que los judíos tenemos también el copyright de ser los primeros ateos de la historia por creer en un dios invisible. Pero además los judíos le explicaron otra cosa a Pompeyo. Le dijeron que además de tener un dios invisible, era el dios superior a todos los dioses del panteón. No solamente era invisible. Es decir, que además, y esto ya no le entraba a los romanos, porque cuando un dios ganaba, el dios derrotado perdía. A ver, entre dos pueblos en la antigüedad, cuando había un dios que ganaba este dios, el dios perdía. Ahora, el pueblo de Israel inventó una teología infalible. Cuando el Dios de Israel gana Dios. Cuando pierde, el pueblo tiene el pecado. No es que pierde Dios. Una teología increíble. Siempre gana. Si gana Dios. Si pierde Dios, el pueblo tiene pecados, por eso Dios no nos deja ganar. Por lo tanto, entonces, transfiriendo los pecados al pueblo, Dios o gana o empata, porque no hay forma. Llegamos a la época de Herodes. Siglo I. ¿Qué busca el pueblo judío? Busca el Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es una persona de la dinastía de David, de la tribu de Judá, que se tiene que levantar militarmente contra Roma. Olvidémonos del reino de los cielos, olvidémonos lo que el pueblo judío esperaba, era una insurrección militar contra Roma. Es decir, la idea del Mesías es una idea política. No tiene nada que ver con una idea religiosa. Luego se transfirió a una idea religiosa, sobre todo por San Pablo. Después vamos a ver. Pero en principio es una idea política. Viene el Mesías, libera a Judea de cualquier dominio, en este caso el dominio romano, pero teníamos que esperar un Mesías y van apareciendo Mesías. Roma los va crucificando y hay 24 Mesías en un periodo que va del menos 6 al 66, que se produce la guerra contra Roma. Es decir, aparecían Mesías cada 3 años, muchos judíos le seguían, se proclamaban Mesías para ir contra Roma, Roma los crucificaba y así era permanentemente esta historia. La pueden ver, la pueden leer en Flavio Josefo. Toda la historia en Flavio Josefo se encuentra. Se levanta un Mesías a los 3 años, a los 2 años, Roma lo reprimía. Roma no reprimía cuando ya se levantaba el Mesías. Lo que hacía Roma era represión preventiva. Ya cuando veía que alguien declaraba que era el Mesías, había represión preventiva. Vamos a entonces tomar 2 puntos centrales de esta historia. La idea del Mesías y cuál es la función de un rabí. Porque a Yoshua de Nazaret, cuando empieza su prédica, se le llama rabí, es decir, se le llama maestro, lo cual implica que indudablemente Jesús estaba en el mundo fariseo. Porque si indudablemente es llamado rabí, y el rabí es un título otorgado por el movimiento fariseo, podemos decir que Jesús es un fariseo. Ahora, fariseo totalmente atípico, porque en su pensamiento va a tener puntos de los esenios. Vamos a poner un ejemplo de esto. Tendrían que saber las diferencias entre saduceos, esenios y fariseos. Las voy a comentar rápidamente para que tengan una idea de por qué estaban divididos estos grupos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, es decir, del polvo eres, al polvo volverás. Por lo tanto, esta vida es la única. Para los saduceos, esta vida es la única y por lo tanto hay que gozarla lo máximo posible. Por lo tanto, eran casi cercanos a los epicúreos, pero más que epicúreos eran hedonistas.
porque la verdad que los epicúreos están mal analizados hoy. Era una escuela de filosofía más avanzada que el hedonismo. Por lo tanto, los saduceos dominaban el Sanedrín, dominaban toda la estructura del poder político y económico porque eran aliados de los romanos, y por lo tanto los saduceos no entendían que viniera ningún Mesías a salvar a Israel. Claro, si un Mesías se levantaba para salvar a Israel, a los primeros que pasaban a cuchillo eran a los saduceos. Así que como los saduceos iban a creer que iba a venir un Mesías a salvar al pueblo. Con lo cual, dominaban el Sanedrín y en general tenían al Cohen Gadol, como se dice en hebreo, al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote pertenecía al mundo saduceo. Había 10.000 saduceos en Jerusalén, según Flavio Josefo, que en realidad es bastante poco, porque había 5 millones de judíos en el siglo I. 5 millones de judíos en el siglo I, de los cuales casi la mitad ya estaba en la diáspora. Es decir, que en Judea había 2,5 millones y en la diáspora otros 2,5 millones. Estos eran los helenistas, los 2,5 millones, que son los que va a encontrar Saulo de Tarso cuando vaya sinagoga por sinagoga, cuando diga Jesús es el Mesías. Y el otro 2,5 millones son los que se van a quedar en Judea. Por lo tanto, ya hay mitad y mitad. Hay que romper con la idea de que los judíos se fueron luego de la destrucción de Jerusalén. Es una idea que después viene con la idea del nacimiento de Israel y la revisión de la historia judía del sionismo. Pero en realidad no hay judíos solamente desde la destrucción de Israel. Hay judíos desde 2 siglos antes, por razones comerciales o demográficas, que se van. Entonces, estos son los saduceos. Presentación de los saduceos. Control del Sanedrín, control del sumo sacerdocio y corrupción, porque eran aliados de Roma. Fariseos. Los fariseos eran los rabinos, creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, cuando el grupo de Jesús lo va a haber resucitado, son fariseos. No podrían ser saduceos de ningún modo. Los fariseos creen en la resurrección, creen que un rabino puede interpretar la Torá, que el rabí puede interpretar, digamos, cuando llamamos Torá, en la concepción farisea, es todo el texto de la Biblia hebrea. Para los saduceos no. El texto de la Torá eran solo los 5 libros de Moisés. Por lo tanto, para los saduceos había una pirámide jurídica, donde la Torá, los 5 libros de Moisés, estaban arriba de profetas y escritos. En cambio, para los fariseos, toda la Biblia hebrea va a pasar a ser llamada Torá, lo cual para el judaísmo actual es una distorsión total, porque hoy un judío llama Torá a Isaías, por ejemplo, porque la llama globalmente al todo el Tanaj como Torá. Pero en realidad los saduceos en esto tenían razón. La Torá tendría que ser superior a los escritos y profetas. Pero los fariseos, para poder interpretar la Torá, llevaron a profetas y escritos al mismo nivel que la Torá. No sé si me están siguiendo ahora, se vuelve muy complejo esto. Y los fariseos, además de creer en la resurrección, además de creer que un rabí, etc., había 2 grupos dentro del movimiento de los fariseos. Había nacionalistas celotes y había pacifistas. Se podía ser un rabino pacifista o había también rabinos militaristas del bando celote. Vamos a pasar a los esenios. Los esenios prácticamente tienen la misma ideología que los fariseos, solamente que hay 2 o 3 puntos diferentes. Los esenios creen en la apocalíptica. ¿Qué es la apocalíptica? Ellos entienden que llega el fin del mundo. Se terminó. Con esa generación se terminaba la historia. Y cuidado que en el nacimiento del cristianismo va a haber mucha influencia. Va a haber mucha influencia de los apocalípticos. Decían los esenios que iba a haber una lucha, que aparece en el texto del Apocalipsis de San Juan, entre Gog y Magog, en el final de los tiempos, que aparece luego en el Talmud también. Es una tradición judía de la lucha entre el bien y el mal, que se va a producir en el Har Megiddo. Ar en hebreo quiere decir montaña. En la montaña de Megiddo, de ahí Armagedón. ¿Ok? Es de ahí que viene la palabra Armagedón. Los esenios también entendían que había que compartir el 100% de los bienes. Es decir, usted llegaba al movimiento esenio, tenía que llegar con toda su propiedad privada. Se acabó la propiedad privada, los esenios no creían en la propiedad privada. Tenían que entregar todos los bienes. No sé si recuerdan en un momento a Yoshua de Nazaret, a Jesús, cuando viene el joven rico. ¿Alguien recuerda esto o no? Cuando viene el joven rico y dice, yo quiero ser perfecto. La gente se olvida de esto, no sé por qué. Quiero ser perfecto. ¿Y qué le dice Jesús? Que entregue todos los bienes a los pobres. ¿Y quién cumple esto? Porque esto es esenio, no es fariseo. Los fariseos solamente pedían el 10% de las ganancias, que es el diezmo. Y lo mismo pedían los saduceos, el 10% de las ganancias. De los 5 millones de judíos, solo 800 fueron esenios.
Lamento, los que hicieron el kibutz sabían que tenían que fracasar, porque ya en el siglo I había fracasado la cosa. Así que solamente 800. 800 se entregaron a los pobres. Va mal la cosa, el mundo va mal, así, la verdad, ¿no? Y siempre los cristianos yo les digo, lean este párrafo de Jesús. Nadie lo quiere leer, claro. Se lee lo que conviene siempre. Bueno, los esenios eran entre 800 y 1000 en 22 comunidades alrededor del Mar Muerto. Y los esenios tenían 100% de los bienes. Cuando Jesús le dice eso al joven rico, indudablemente es una influencia de los esenios. Es decir, Jesús tuvo que haber estudiado con los esenios o se tuvo que haber formado en algún momento con ellos, porque esto no es fariseo, no es ideología farisea. Se entiende entonces que Jesús es fariseo, pero con algunos puntos que lo combinan, que lo contactan con los esenios, probablemente por Juan el Bautista también, que no sabemos si seguramente Juan el Bautista estuvo por esta región del desierto. Y Yoshua de Nazaret aparece, es un rabino, empieza a predicar. ¿Qué predica? Bueno, predica la ley de Israel, dice que la Torah es válida, que hay que observarla. Nosotros leemos en el texto de Levi ben Alfeo, que ustedes lo conocen como San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Quiere decir que el hombre observaba la Torá, era un rabino que observaba la Torá, no cambiaba absolutamente nada. Cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, Dios es único, es uno, y esto está en Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 32. De un lugar al otro, es decir, desde el nacimiento de Jesús, toda su vida y su muerte, Jesús fue judío. Judío en su nacimiento, judío en su vida, judío en su muerte. Y jamás pensó en fundar una nueva religión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que de un rabino judío se forme una nueva religión? Ahí viene la cuestión de la investigación y ahí viene qué creó Jesús como movimiento. Todo rabí fundaba una Keilah. Seguramente que los que vienen de la tradición judía, Keilah o Kal entenderán qué quiere decir. Keilah en hebreo es comunidad. Pero lo que no se sabe en general en el mundo judío es cuando se traduce Keilah del hebreo al griego. Y cuando se traduce es eclesia. Eclesia es Keilah en griego. Cuando un judío dice voy a mi comunidad, está diciendo voy a la iglesia. Pero no lo sabe. Porque no sabe que comunidad en griego es eclesia. Cuando un cristiano dice voy a la iglesia, no sabe que dice que va a la comunidad judía. Por lo tanto, lamento a los judíos decirle que van a la iglesia y también lamento decirle a los cristianos que van a la comunidad judía. Porque es la misma palabra que se está utilizando, solamente que se perdió la raíz común. ¿Estamos de acuerdo? Así que el rabí Yoshua creó una Keilah, creó una iglesia. No es que creó la iglesia. No, todo rabino creaba iglesias, porque todo rabino creaba eclesias, todo rabino creaba una comunidad. Este rabino, además, designa Shelihim. Shelihim en hebreo quiere decir enviados. Cuando viene alguien de Israel a una comunidad de la diáspora, viene un Sheliach. Viene un Sheliach, un enviado. ¿Cómo se dice Sheliach en griego? Apóstol. Señores, cuando Israel envía un enviado, envía un apóstol. Y cuando el enviado hace Shlihut, está haciendo un apostolado. Por lo tanto, las comunidades judías son iglesias que reciben apóstoles. El rabino de acá, no está acá el rabino, ¿no? De Montevideo. ¿Y se está grabando para que llegue el rabino esto? Me parece que acá hay una cosa con el Mossad rara. Me están haciendo caer en alguna trampa aquí, Yo me tendría que ir mañana de aquí, no el viernes. Sí, porque estoy viendo esto que va a llegar a las autoridades, al Sanedrín local, al Sanedrín de Montevideo y aquí... ¿Me siguen o no? ¿Cómo estamos? ¿Están disfrutando esto? Bueno, entonces tenemos la Keilah o eclesia, usted elija lo que quiere, si es judío seguramente elegirá Keilah, y si es cristiano elegirá eclesia. Usted puede elegir apóstol o Sheliach, total es lo mismo, así que elija lo que quiera. Y entonces este rabí Yoshua de Nazaret eligió 12. Ahora 12 ¿por qué? Por las tribus de Israel. Por eso eligió 2 apóstoles. No eligió 40, 70. Porque eran 12 las tribus de Israel. Por lo tanto, el número son por las tribus de Israel. Señores, todo lo que analicemos de Jesús durante horas y horas va a tener relación con el judaísmo. Es decir, esto de seguir y seguir va a ser como... Vamos a seguir llegando a lo mismo. Es decir, si nosotros contamos 8 días desde el nacimiento de un niño judío, del 25 de diciembre al 1 de enero, el 1 de enero es la circuncisión.
Por eso miles de cristianos no saben que el Año Nuevo festejan la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Que eso desapareció de las agendas. Ahora se pone Año Nuevo, no se pone circuncisión. Tanto es así que los católicos más antiguos bautizan a los 8 días. ¿Por qué se bautiza a los 8 días? Porque se cumple, como dice Santo Tomás de Aquino, con los mismos 8 días de la circuncisión judía. Y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, capítulos 99 a 101 del tomo 8, dice, nuestro bautismo es nuestra circuncisión. Por lo tanto, para el cristiano se circuncida también. Entonces, ¿qué tenemos, señores? Un rabino judío, observante de la Torá, pero que en un momento los que lo seguían dijeron puede ser el Mesías de Israel. Opa, apareció Roma. Si alguien si un grupito de judíos por ahí dicen que es el Mesías, usted ya tiene los días contados. Porque Roma empieza a mirar que acá hay un problema político. Todos los debates que hacía Jesús con los fariseos estaban en el marco del debate judío de la época. Ustedes no crean que todos los fariseos solamente le perseguían a Jesús para debatir. También debatían entre ellos los propios rabinos. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, como los fariseos debaten con Jesús, un cristiano lee y parece que siempre los fariseos van a buscar a Jesús. Pero en realidad en el mundo judío todos los fariseos debatían entre sí. No es que iban a buscar a Jesús en particular. Es verdad que lo querían hacer caer y es verdad que Yoshua de Nazaret era tan inteligente que los iba liquidando a todos. La verdad que ahí tenemos un rabino realmente increíble en este sentido. ¿Cómo termina esta historia? La historia ya la saben porque es la historia de Occidente. Termina crucificado y termina crucificado con 4 letras que hay arriba. Yeshua de Nazaret, Rex Yehudeorum, rey de los judíos. No dice rey de los cristianos no existían. No dice rey de los rusos, ni de los polacos, ni de nada. Rey de los judíos porque muere con la condena como terrorista judío. Esto no quiere decir de que él no hubiera querido la paz. A ver si se entiende el problema que hay aquí. Él en ningún momento se rebela contra Roma militarmente. Su mensaje es totalmente pacífico. Es más, cuando la policía del templo lo quiere detener, ¿qué es lo que hace? Simón Bariona, ¿saben quién era Simón Bariona? ¿Saben? San Pedro. Simón Bariona estaba armado en el Monte de los Olivos y sacó y le cortó la oreja al soldado Malco y Jesús dice, no, por aquí no vamos. Por aquí no se va, no es por la guerra que vamos. Quiere decir que Jesús no era realmente, era un rabino pacifista, pero a Roma no le interesaba. A Roma lo que le interesaba es que por más pacifista que sea, un movimiento que declarara a alguien Mesías era un problema. Y por lo tanto había que solucionarlo como lo soluciona Roma. Si nosotros entendemos que los saduceos son los que controlaban de manera corrupta el templo, Anás y Caifás lo van a tomar del Monte de los Olivos, se lo van a llevar a su casa de una manera totalmente ilegal. Ahí no hay juicio del Sanedrín. El Sanedrín tenía 70 miembros, se tenía que haber convocado. El Sanedrín no se convocó porque estaban en Pascua, estaba en Pesaj. Se tenía que haber convocado Sanedrín de emergencia, 23, tampoco se convocó. Anás y Caifás y sus amigos hacían juicios sumarísimos, y no a Jesús, a cualquiera que se rebelaba contra Roma. Por lo tanto, juicio a Jesús totalmente ilegal bajo las leyes judías. Esto se analiza en el libro de Paul Winter, que se llama Proceso a Jesús, que es para mí el mejor libro sobre el tema del proceso a Jesús y todas las irregularidades que hubo dentro del proceso. ¿Cómo estamos con el tiempo? Me preocupa. ¿No están preocupados? Yo no. Bueno, no sé, yo sigo. Aquí se sigo hablando y cuando alguien me pare, cuando el señor Kevin se ponga mal o el padre. Por ahora van bien la gente aquí. ¿Cómo está? Entonces, Paul Winter, a mi modo de ver, es el mejor libro que habla y se llama así, Proceso a Jesús. Pero hay una diferencia entre Yoshua de Nazaret y los demás Mesías. Muerto el Mesías, muerto el movimiento. Acá muerto el Mesías, lo ven resucitado. Y este es el punto. El punto es, hay esperanza de que ha vencido la muerte. Aquí entramos en una gran cuestión con la resurrección y yo no puedo, porque como yo no estaba ahí, dar fe de esto. Pero lo que sí puedo decir son 2 cosas. Primera, ¿los judíos del siglo I podían creer que alguien resucitó? Claro, porque cuando leen el texto de la Biblia, ven que Elías y Eliseo... ¡Opa! Yo traje un terremoto a Perú, traje tornados a Chile, en Argentina no, porque ya están los argentinos, pero acá cuidado con la luz, Acá cuidado con la luz, me preocupa. Bueno, en consecuencia, se están riendo, no me gusta esto tampoco. Esta risa también. Mirá, ya te digo, Ya te digo, no, esto...
No, yo conozco. Conozco, se está enojando. Se está enojando. Dice este hereje. Se está enojando. Bueno, Jesús crucificado, tema de la resurrección. Dice Flavio Josefo que cuando terminó la guerra del 70 contra Roma, había 3 crucificados judíos que eran amigos de él, y él le dijo a Tito, bájamelos de la cruz porque son mis amigos. De esos 3, uno sobrevivió. Quiere decir que había algunos casos de supervivencia en la cruz, primer punto. Y el segundo punto, ¿por qué lo pudieron ver resucitado? No en cuerpo, pudieron haberlo visto en imagen, ¿ok? Y es porque en la tradición judía hay resurrecciones. Por ejemplo, Elías y Eliseo, estos profetas, resucitaron gente. Con lo cual, un judío en el siglo I puede creer que alguien resucitó totalmente. Porque la narración de una resurrección está en el texto bíblico. Por lo tanto, lo pueden creer tranquilamente. Pueden creer que una mujer tenga sin relaciones a una persona como el Mesías, es decir, el Espíritu Santo. También los judíos del siglo I lo podían creer. ¿Por qué? Porque así nació Sansón. Si usted lee la historia de Sansón, y esto lo explico en el Judaísmo de Jesús, en mi libro, la historia de Sansón es igual a la historia con respecto a María. El padre de Sansón se fue, 3 meses de trabajo, llegó, y la mujer dijo, vino un ángel rubio con ojos celestes, increíble. ¿Qué pasa en Uruguay? Me preocupa Uruguay. Uruguay me preocupa, desde que aquí dividieron la iglesia y el Estado, la cosa se complicó mucho. En consecuencia, la madre de Sansón, si ustedes leen la historia de Sansón, ¿ok? El señor Manoa, llegó después de 3-4 meses y le dijo, nace del Espíritu Santo. Vino un ángel que me dijo, van a ser el... Quiere decir que cuidado, los judíos no pueden decir luego que los cristianos creen en el Espíritu Santo, ¿cómo creen en eso? Porque nosotros también lo creemos en el texto. También creemos en esa historia de que el Espíritu Santo lo tuvo a Sansón. Así que o creemos que el Espíritu Santo tuvo a Sansón, en consecuencia no nos podemos quejar que el Espíritu Santo sigue en sus andanzas. Claro. Es decir, o uno u otro. Un judío no puede decir, no creo en el Espíritu Santo con Jesús. ¿Y entonces qué hacemos con el padre de Sansón? Los señores de la Keilah están muy serios, me preocupa. Estos son los que van a informar al rabino. Estos son los que van a informar al rabino. Tengo acá un pequeño Sanedrín. A usted no. A usted no. Usted parece José de Arimatea. Usted tiene cara que me va a bajar de la cruz. Bueno. No, pongamos José de Arimatea a esta mujer que está guapa. Bueno, entonces, a ver, analicemos la siguiente situación. La situación es que este grupo de judíos, por las razones que sea, si resucitó físico, si se salvó de la cruz, si lo vieron, dijeron resucitó. Yo no estuve ahí, no puedo dar prueba de esto, pero tuvieron fe en que resucitó. Y a partir de esto, 120 judíos dijeron, Jesús es el Mesías. Ahora viene la teología cristiana y dice, y los judíos no lo reconocieron. Me agarro la cabeza. Si solo los judíos lo reconocieron. Si los 120 que habían eran todos judíos. ¿Cómo la teología cristiana después va a decir que los judíos no lo reconocieron? Cuando en realidad son los únicos que lo reconocieron. Ahí no había otra gente que no sea judía. Ahora dice, los judíos no lo reconocieron. La pregunta es, ¿había WhatsApp, Facebook, para que a un judío de Alejandría le llegue la información de que ellos proclamaron que Jesús es el Mesías? Es decir, imaginen la siguiente situación. Proclamamos que el señor Kevin es el Mesías aquí en Montevideo y nosotros decimos los uruguayos no lo reconocieron. ¿Quién se enteró? No se entera nadie. Por lo tanto, los judíos no lo reconocieron, porque en realidad nadie se enteró. 120 judíos solos dijeron es el Mesías. Ahí empieza, estos 120 judíos que dijeron es el Mesías, empiezan a proclamar Jesús es el Mesías de Israel, Jesús Yeshua es el Mesías de Israel, van por las sinagogas y dice el texto de lo que después se va a llamar Nuevo Testamento, que 3.000 judíos se convirtieron. Y la gente creerá se convirtieron, que se bautizaron, hablaron con los cardenales. 3.000 judíos que se convirtieron es que solamente dijeron Jesús es el Mesías de Israel. Seguían festejando Shabbat, seguían festejando las fiestas judías. Eran judíos en todo el sentido de la palabra. Y entonces llegamos al año 37. En el año 37 aparece en la historia Esteban, que es un judío griego. Y a Esteban no se le ocurre la mejor idea de entrar al templo de Jerusalén a decir Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Y andó directamente contra los saduceos. Los saduceos aplican la ley judía, lo apedrean, quiere decir que Esteban no murió por la ley romana como Jesús, sino muere por la ley judía, y aparece lo que después va a ser el primer mártir del cristianismo, San Esteban, que en realidad es un judío griego, Esteban.
Y dice la tradición, y el propio Saulo de Tarso, que él miraba cómo lo apedreaban. Que ahí hay que creer en Pablo, porque no sé si tiró alguna piedra también. Yo creería en Pablo, pero ahí cuidado, porque Pablo era un fanático del otro lado en esa época. Entonces decía, miraba cómo lo apedreaban. Judíos que creían en Jesús contra judíos que no creían en Jesús. Esta es la situación. Hasta que en el año 39 aparece Saulo de Tarso, este judío helenista de la diáspora, y aquí viene la cosa, porque escribía en griego, sabía griego y pensaba en términos de griego, por eso expliqué al principio lo que expliqué antes. Saulo de Tarso va a Damasco, saben la historia, se cae de él. No hay caballo, por eso la cae, no sabemos de qué se cae. La cuestión es que llega a Damasco y dice Jesús es el Mesías de Israel. Nadie sabe bien, en la teología y en el Nuevo Testamento aparece porque en realidad tuvo un éxtasis, una visión. En la tradición judía oral hay otra justificación, si quieren la vemos al final de la conferencia. Lo cierto es que Saulo de Tarso llega a Damasco y dice, Yeshua, Jesús es el Mesías de Israel, judíos a favor, judíos en contra. Sigue siendo un problema interno de la comunidad judía. Y Saulo de Tarso se va a su ciudad natal, a Tarso. ¿Dónde queda Tarso? Tarso queda aquí, quedaba aquí, donde todavía existe, pero un poco las ruinas. Esto es Chipre, es decir, que había comercio con Chipre, había comercio con Galacia y Capadocia, que estaban de este lado, y con Antioquía de Siria, que estaba por aquí. Por lo tanto, era un nudo comercial muy importante Tarso. Y es ciudadano romano, dice. Lo cual, para un judío, ya es algo muy importante, porque tenía cierta jerarquía. Saulo de Tarso, al que después vamos a llamar San Pablo. Saulo, entonces, desde Damasco va hacia Tarso, y en Tarso se reúne con otro judío, Yosef Barnabás, el levita. Ustedes lo conocen como San Bernabé. Yosef Barnabás el levita se junta con Saulo de Tarso y dicen, vamos a explicar a todo el mundo que Yeshua es el Mesías de Israel. A todo el mundo judío, claro. Y entonces, Yosef Barnabás el levita, como era un judío de Chipre, y dice las crónicas que en Chipre había más de 100.000 judíos. Es decir, que había una gran cantidad, casi había muchísima cantidad de comunidades judías en Chipre. Dijeron, vamos a ir aquí, y esto está en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, el primer viaje de San Pablo. Ahora, imaginemos lo siguiente. Pablo va sinagoga por sinagoga, dice, Yeshua es el Mesías de Israel. Si un rabino que lo invita a Pablo a entrar a la sinagoga pensaba que él estaba creando una nueva religión, ¿lo invitaba a entrar a la sinagoga? Entonces, ¿por qué entraba tan tranquilo? Porque el rabino que le invitaba estaba creyendo que estaba haciendo propaganda a un grupo interno dentro del judaísmo. Porque si no, ningún rabino hubiera traído. Y todo Hechos de los Apóstoles son viajes de Pablo sinagoga por sinagoga. Quiere decir que Pablo tampoco era consciente de estar formando una nueva religión, ni los rabinos los que estaban invitando a Pablo dentro de las sinagogas eran conscientes de estar formando una nueva religión. Creían que estaban apoyando un grupo interno dentro de la comunidad judía. Es como si la comunidad judía hoy dijera que venga la gente de Chabad Lubavitch a hablar. Entonces nadie piensa que están formando una nueva religión, sino que es un grupo interno dentro del mundo judío. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si nosotros ahora nos concentramos 2 o 3 minutos, o 5 minutos, voy a pedir un poco más, sobre lo que Pablo vio, ¿ok? Sobre lo que Pablo vio en las sinagogas, vamos a entender la primer quiebre para un poco el nacimiento del cristianismo. Pero todavía no hay cristianismo. ¿Qué es lo que vio Pablo en las sinagogas? Las sinagogas de la diáspora no estaban solamente llenas de judíos, sino que los rabinos de aquella época eran muy liberales e invitaban a un montón de los judíos a las sinagogas. Quiere decir que en las sinagogas, en las primeras filas, estaban los que habían fundado la comunidad judía. Quiere decir que estamos hablando de judíos, abuelos, bisabuelos, etcétera, genealógicamente judíos. Solamente estaban en las primeras filas de la sinagoga porque habían fundado la comunidad. Luego, en las segundas filas de la sinagoga, está lo que se llama en hebreo Ger Tzedek. Se los voy a traducir. Se llama prosélitos de justicia. Los prosélitos de justicia son aquellos que se convirtieron al judaísmo. Y están atrás simplemente porque llegaron más tarde a la comunidad. Pero a los efectos del derecho, tienen los mismos derechos que los judíos. Es decir, prosélitos de justicia son judíos.
Solamente que están un poquito más atrás porque son los que están en proceso de conversión. Pero pueden tener 20, 30, 40 años de conversión. Quiere decir que ya están totalmente judaizados, en cierto modo. Y al final de las sinagogas están lo que se llama prosélitos de la puerta. Estos se llaman en hebreo ger toshav o temerosos de Dios. Cuando aparece en el Nuevo Testamento que Cornelio era temeroso de Dios, no era porque es el único que temía a Dios, todos los judíos temían a Dios. ¿Por qué se lo llama temeroso de Dios? Porque estaba entre los prosélitos de la puerta. Así entra Pablo a una sinagoga del siglo I. Esto es lo que ve y empieza a predicar. Pero lo que ve le cambia la teología. Es decir, lo que ve de manera fáctica aquí, de manera de hecho, dice aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Los prosélitos de justicia que se convierten eran casi todas mujeres. Y los prosélitos de la puerta, que no tomaban la conversión definitiva, eran hombres. La pregunta de Pablo es ¿por qué los hombres no se convertían al judaísmo? No explico más. La circuncisión. La circuncisión, que llevaba hasta hace 50 años o 100 una infección y inmediatamente pasabas al Olam Habá, al otro mundo. En consecuencia, todo el mundo creía en la resurrección, pero nadie quería una infección. Una cosa muy rara también con la resurrección, ¿no? Si tú crees en la resurrección, ¿por qué te molesta la infección? Ahí es un tema a debatir también, pero bueno. Entonces, están los prosélitos de la puerta que no se circuncidan y Pablo dice, ¿y esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Estos prosélitos de la puerta, ¿por qué no pueden tener el mismo estatus que los judíos de las primeras filas? Con lo cual a Pablo no iba por las esquinas evangelizando a nadie. La primera preocupación de Pablo es cómo a los gentiles dentro de la sinagoga los igualamos en su estatus. Ese es el problema de Pablo. No era que salió como los mormones o testigos de Jehová, vamos a evangelizar. No salió de la sinagoga Pablo. Pablo estaba dentro de la sinagoga con gentiles ahí que tenían como una categoría inferior a los judíos porque no se habían circuncidado. Y dijo, yo tengo que ponerlos en el mismo nivel y tengo que buscar una interpretación en la Torá que permita que ellos se sientan en igualdad de condiciones de los judíos circuncidados. Y empieza a estudiar, el fariseo. Fariseo alumno de Gamaliel, con lo cual tipo Harvard. Alumno de Gamaliel es que estudió hasta los 20 y pico de años. En el siglo I, quiere decir que estaba bien financiado para estudiar hasta los 20 y pico de años en el siglo I. Alumno de Gamaliel en Jerusalén. Nieto de Hillel, es decir, que el tipo sabe. Tiene una hermenéutica, una teología. A ese grupito de pescadores que cree que Jesús resucitó, se le metió un tipo de muy alto nivel intelectual. Y Pablo empieza a buscar en la teología judía cómo puede fundamentar que estos gentiles sin circuncisión puedan ser Israel también. Y llega a un punto clave y dice, Abraham, ¿antes de la circuncisión creyó en Dios o después de la circuncisión? Y dice, antes de la circuncisión, Abraham creyó en Dios. Por lo tanto, la alianza, ¿fue la circuncisión? No, la alianza fue la fe de Abraham. Y en consecuencia, la circuncisión es el sello de la alianza. Porque la alianza es la fe. Y le dijo entonces a los gentiles de aquí, ustedes son coherederos de la promesa de Abraham porque están circuncidados en el corazón, porque ustedes tienen la fe de Abraham antes de la circuncisión, por lo tanto, todos son Israel. La gente lo abrazaba a Pablo, no tenían que pasar por aquí. Yo también lo hubiera abrazado. A mí porque me cogieron de bebé, pero yo también lo hubiera abrazado a Pablo, toda la gente le abrazaba. Todos son Israel. Ahora imaginen la siguiente situación. Imaginen ahora que va un embajador americano a México y empieza a dar pasaportes americanos. Y dicen, son todos americanos. ¿Cómo se sienten los americanos? Onda dura, digamos. ¿Están contentos de esto o no? ¿Están contentos? Entonces ahora imaginen Pablo diciendo todos son Israel. ¿Quién reacciona? Los judíos de las primeras filas de la sinagoga. Que dicen, a ver, mientras debatimos Mesías sí, Mesías no, acá no hay ningún problema, porque esto queda dentro del marco judío. Pero ahora este tipo viene y dice que son todos Israel. Aquí están toda gente que hace 2 días estaba en una orgía. Entonces, ¿cómo está entrando aquí tan rápido? Papeles para todos son Israel, dice Pablo. Papeles para todos. ¿Cómo son todos Israel? Los apóstoles de Jerusalén se agarraban del sombrero, no había sombrero en esa época, todavía no había aparecido los Ashkenazim con el sombrero, pero se agarraban la cabeza los apóstoles, decían, esto Jesús no lo dijo, venga Pablo a Jerusalén a ver qué está haciendo, porque Yeshua de Nazaret jamás dijo toda esta historia.
Es Pablo en su interpretación. Por eso hay que pensar algo. En las cartas de Pablo, Pablo nunca dice, lo dijo Jesús. Siempre lo dice Pablo. Si usted analiza las cartas de Pablo, busque en alguna carta y me la trae a mí y les doy el WhatsApp. Si encuentran, dijo Jesús algo, jamás cita a Jesús Pablo. Pablo es Pablo y alumno de Gamaliel. Por lo tanto, lo que cita él es palabra de Dios directa, sin pasar por Jesús. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Lo llaman a Jerusalén y se reúne lo que se llama el Concilio de Jerusalén del 50. Concilio de Jerusalén del año 50. ¿Qué es este concilio? El primer concilio de la Iglesia, es decir, de la Keilah. Son todos judíos los de este concilio. El primer concilio de la historia de la Iglesia son todos judíos. Y en ese concilio de la historia de la Iglesia, todos judíos, que creen por supuesto en Jesús, el debate es, ¿dejamos entrar a los no judíos o no? Ese es el debate. Gente me llama, miren. Hay un debate y decimos, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con los de sin circuncisión? Pablo lo tenía claro, por la fe ya son Israel. Él seguía repartiendo papeles por ahí. Pero los de Jerusalén no. Los de Jerusalén dice esto hay que ponerle orden. ¿Qué papeles? No hay papeles para todos. Con lo cual empieza el debate. Aparece un grupo que dice todos hay que circuncidarlos. Son los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Judíos que creen que Jesús es el Mesías, porque todos los de este concilio, todos que creen que Jesús es el Mesías, pero los judaizantes son los judíos que creen que Jesús es el Mesías y que quieren obligar a todos los gentiles a la circuncisión. Y viene Saulo de Tarso y dice, no, los gentiles no tienen que pasar por la circuncisión porque Abraham creyó en Dios antes de la circuncisión. Venía otra vez con Abraham, Saulo de Tarso, que ya lo había encontrado. Por lo tanto, Saulo de Tarso decía no. Y ahí empezó el debate, nadie llegaba a ninguna cosa. ¿Qué hacemos con los gentiles? Entonces, recuerden también algo, que Pablo venía con esta idea de que los gentiles entren en las comunidades y venía la ofrenda de los gentiles a Jerusalén. Entonces Pablo decía, no quieren que entren los gentiles, no hay problema. Me lo llevo todo. Había todo un problema ahí, ¿eh? No quiero sospechar, pero había un componente económico aquí de financiación del grupo, probablemente también. Y entonces había Saulo de Tarso, los judaizantes. Y aparece el hombre que va a definir el concilio de Jerusalén, un abogado. Siempre hay un abogado en la historia. No sé por qué, aparece un abogado. Y apareció el abogado. Este abogado se llama Jacob ben Alfai o Jacobo ben Alfeo o Santiago el Menor. Santiago el Menor, el judío Santiago el Menor, que les presento el nombre, Jacob ben Alfai, dice en el texto de la Torá, encuentro que los gentiles pueden estar en la sinagoga sin circuncisión. Y son las 7 leyes de Noé. ¿Qué son las 7 leyes de Noé? Las que permite la ley de Moisés a los extranjeros residentes en Judea y que no necesitan la circuncisión. De esas 7 leyes que van a estar codificadas en el Talmud luego, aparece en el decreto apostólico 4. Quiere decir que aplican las leyes de Noé y dice, porque leemos la Torá de Moisés, los extranjeros, los gentiles pueden entrar sin circuncisión. La teología judía de las leyes de Noé le permitió a este grupo validar jurídicamente la entrada de gentiles sin circuncisión. No dijeron lo de Pablo, por la fe se van a salvar. Dijeron por la obligación de estas leyes. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no comerás la carne con la sangre del animal, no comerás partes del animal vivo, pero no dice la circuncisión en estas leyes de extranjería. Eran para los obreros extranjeros fuera de Judea que querían trabajar en Israel. Claro, un fenicio no le va a decir venga y lo circuncido. Si yo lo compré al fenicio como esclavo, de repente con la infección se me pierden 10 esclavos. Así que no, Moisés puso la ley de extranjería. La ley de extranjería me permitía tener esclavos, pero no circuncidarlos. Para así se mantenían como esclavos, pero dentro de su nacionalidad. Así que Pablo llega a ser victorioso de este concilio. ¿Por qué? Porque los gentiles pueden ingresar. Por la teología judía pueden ingresar los no judíos. Y llegamos al año 62. ¿Qué pasa en el año 62? Anás II, nieto de Anás, Caifás y toda esta familia corrupta, mata a Jacob ben Alfai. Lo mata, o manda a matar en realidad. Manda un batanero, le pega y lo mata. En el 62, el primo de Jesús toma las riendas del movimiento. Primo de Jesús es judío también. Se llama Simeón.
Simeón, que en la historia de la iglesia va a pasar a ser San Simeón. Todos estos no sabían que iban a ser santos luego. Por eso yo los llamo primero Simeón, luego los llamo santos. ¿Ok? San Simeón vino la santidad luego de toda esta gente. Cuando entran las legiones romanas, se apoderan del oro del templo y dicen, este oro es de Roma. Y los judíos dijeron, no, este oro es de Dios. Y ahí se mataron. Gessius Florus se escapó hacia el norte y Judea se declaró libre e independiente del poder romano. Esto duró 4 años, del 66 al 70. ¿Y en el 70 qué pasó? Tito destruyó ¿qué? El templo de Jerusalén, la independencia judía, más de 500.000 judíos muertos. Y cuando terminó la guerra, Simeón vino y volvió a Jerusalén. Tan tranquilo. Cuando termina la guerra, los judíos que creen en Jesús vuelven otra vez a Jerusalén después de terminada la guerra y la derrota, digamos, de los judíos contra el Imperio Romano. Tenemos 3 emperadores y vamos a llegar al final del siglo I y estamos casi a 5 o 10 minutos de terminar con esta conferencia para que entiendan cómo nació el cristianismo. Hay 3 emperadores de la dinastía de los Flavios. El primer emperador es Vespasiano. Vespasiano fue emperador del 69 al 79. Como estaba en la guerra contra los judíos, tiene que dejar a su hijo al mando de la guerra. Por lo tanto, va en el 69 a tomar el cargo de emperador y queda en el 70 Tito, su hijo, a cargo de la destrucción de Judea y de la independencia judía. En el 79 asume Tito, solamente por 1 año y medio, los judíos de todo el Imperio Romano festejando, diciendo que Tito no pudo ser emperador mucho tiempo porque destruyó el templo de Jerusalén. Y luego de Tito viene Domiciano. Domiciano, que es el último de la dinastía de los Flavios. Ahí la dinastía de los Flavios desaparece y viene una nueva dinastía. A mí me interesa Domiciano. ¿Qué pasó en esta época? Porque con Domiciano, y luego ustedes entenderán cómo nace el cristianismo. Domiciano, en el año 92, 22 años después de terminada la guerra y la destrucción del templo de Jerusalén, le llega información de que los judíos se quieren rebelar otra vez contra Roma. Y entonces Domiciano manda llamar a los sobrinos nietos de Jesús. A los 2 sobrinos nietos de Jesús que aparecen en Roma temblando, que eran campesinos, que no tenían nada que ver. Y dice, ¿ustedes van a sublevar Judea? 62 años después de la muerte de Jesús en la cruz, Roma sigue sospechando que los descendientes de la familia de Jesús van a hacer una rebelión. Quiere decir que siguen pensando en términos políticos Roma. Siguen pensando que los familiares, los descendientes, van a levantar a Judea contra el Imperio Romano. Por lo tanto, acá tenemos una prueba en el 92 de que Roma mató a Jesús por razones políticas en el año 30, porque está llamando a los sobrinos nietos. Y en esta misma época, entre el 93 y 94, se entera Domiciano que su primo, Flavio Clemente, se convierte, vamos a ver a qué, porque Flavio Clemente es llamado por Domiciano, y le dice, ¿usted qué se convirtió? Y dice Flavio Clemente, me convertí al Dios de Israel y al Mesías Jesús. Esto es lo que dice Flavio Clemente a Domiciano. Y Domiciano le dice, ¿sabe que lo voy a matar? Mira qué primo, no querría tener primos así. A mí no me importa morir por el Dios de Israel y al Mesías Jesús. Y muere. A la mujer la mandan a las legiones romanas, a los hijos pequeños los dividen en familias. Domiciano se venga de esta historia. Pasa algo muy curioso. En la historia judía hoy, leemos que Flavio Clemente, Flavia Domitila y sus hijos son mártires de Israel. En la historia del catolicismo son santos de la Iglesia Católica. Esta gente se salvó seguro, esto queda claro. O por una o por otra. ¿Qué está demostrando la historia? La historia está demostrando que todavía acá no hay cristianismo. Que cuando alguien creía en que el Mesías es el Mesías Jesús, estaba entrando al pueblo judío. En consecuencia, la pregunta es entonces, ¿cuándo nace el cristianismo? En el siglo II. Es en el siglo II cuando nace el cristianismo y en realidad nace por una razón política que la voy a explicar. En el año 114, bajo el gobierno de Trajano, emperador romano, del 98 al 117, Trajano se va a enfrentar contra los partos. No sé si ustedes saben dónde están los partos o dónde estaban. Estaban en la zona de Persia. Los partos tienen una idea. Dicen, ¿cómo voy a debilitar al Imperio Romano? Los partos, entonces, prometen al pueblo judío la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Y con esa promesa, los partos atacan al Imperio Romano. Y cuando los partos atacan al Imperio Romano, los judíos de Roma se levantan. Pero esta vez no Judea. Se levantan las comunidades judías de Cirenaica, del norte de Libia,
Se levantan las comunidades judías en Egipto, en Asia Menor. Hay una revolución internacional de los judíos y entonces Roma dice, estos son traidores. Porque estos no están con Roma, estos están con el Imperio Parto. 3 años de guerra, del 114 al 117, Trajano muere en la guerra y a Trajano lo sucede su parejita, Adriano, entre el 117 y 138. La pareja de Trajano era Adriano, ¿ok? Y Adriano entonces asume en el 117 como emperador y dice, yo no puedo hacer un doble frente. Este por lo menos era inteligente, no como Napoleón y Hitler. Este dice, no puedo hacer un doble frente, dice Adriano. O lucho contra los judíos o lucho contra los partos. ¿Qué hace Adriano? Le promete al mundo judío la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Entonces los judíos se calmaron. Va contra los partos, le gana. Entonces la promesa empieza a cumplirse. Va un ladrillo, vuelve un ladrillo, pero un ladrillo por mes. Y los judíos dicen, esto va muy lento. Ven que no se construye tan rápido el tercer templo. Pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4, y entonces en un momento dice Adriano, ¿por qué tengo que cumplir mi promesa política? ¿Conocen esto? ¿Por qué tengo que cumplir la promesa que hice en el 117? Lo que voy a hacer, dice Adriano, es poner al dios Júpiter en el medio de Jerusalén. Bien, en el 132 pone al dios Júpiter. ¿Y qué pasa? El pueblo judío se levanta por tercera vez contra Roma, decapita a Júpiter en el aire, y entonces empieza la tercera rebelión judía contra Roma. La rebelión de Bar Kokhba. Muy bien, acá hay gente, cuidado. La rebelión de Bar Kokhba. Rabí Akiva declara a Bar Kokhba el Mesías. Y a Rabí Akiva, que yo sepa, el mundo judío nunca lo sacó del judaísmo. Quiere decir que aquí ya tenemos otra prueba de otro Mesías. En ese momento, ya a falta de uno, tenemos 2. Porque estaba Jesús como Mesías de las comunidades judías fundadas por Pablo, y ahora tenemos también a Bar Kokhba, que Bar Kokhba finalmente pierde. ¿Qué pasó entre el 132 y el 135? En verdad, ¿qué pasó desde Trajano hasta el 135? Había ya miles de gentiles en las sinagogas de Pablo. Imaginen una sinagoga de Pablo con 50 judíos y 300 gentiles. Quiere decir que los judíos empezaron a desaparecer dentro de sus propias sinagogas. Y esas sinagogas empezaron a llamarse iglesias. Cuando entraba un romano, decía, ¿ustedes son judíos? No, no, somos cristianos. Nosotros creemos en Cristo. Porque si decían que eran judíos, pertenecían a la traición al imperio. El cristianismo nace para que quede claro de que ellos creen en el Dios judío, creen en un Mesías judío, creen en la Biblia judía, pero si se declaraban judíos, eran traidores al Imperio Romano. Muchas gracias a todos.